para empezar la primera mesa vamos a hacer un resumen, o voy a intentar hacer un resumen de lo que se ha tratado durante el primer día y de lo que vamos a tratar aquí. La pandemia por la COVID-19 nos ha marcado un antes y un después. Su origen animal, la rápida expansión que tuvo por la globalización, la importante repercusión tanto en vidas humanas como en pérdidas económicas, hizo que fuésemos muy conscientes de que no estábamos preparados para afrontar los retos del siglo XXI con las herramientas que teníamos en el momento actual. Pero no hemos salido o no habíamos salido de la pandemia por la COVID-19, tuvimos el mayor brote de viruela del Nilo, de viruela del mono, el mayor brote de fiebre del Nilo y ayer Fernando Simón, la OMS hablaba de una llegada de una nueva pandemia, aunque Fernando Simón dijo que probablemente aún tardaría, ¿no? Y debemos de ser conscientes de que necesitamos un cambio y ese cambio pasa por la estrategia One Health, porque la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente son interdependientes y por lo tanto no se deben de hablar de ellas como elementos parciales, sino como un todo, lo que se llamó ayer salud global. Y esto es una estrategia multidisciplinar que nos permitiría, por un lado, mejorar las acciones preventivas y, por lo tanto, tener un carácter preventivo a la enfermedad, evitar que aparezcan nuevas pandemias y no tener un carácter reactivo que se lleva tantas vidas y tanto costo económico. Y también avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, devolviendo al equilibrio ecológico que nosotros mismos hemos hecho perder a nuestro planeta. El pilar del medio ambiente es imprescindible en el enfoque One Health, en la medida que somos habitantes de un planeta que existirá con nosotros o sin nosotros. Las actividades humanas han hecho una alteración del entorno terrestre en un 75% y un 66% del entorno marino. Se está perdiendo el 25% de la cubierta forestal, hay una destrucción de los ecosistemas marinos, hay un agotamiento de las aguas subterráneas que junto con el aumento de la temperatura del mar produce un hundimiento de las ciudades. El agua dulce es poca y probablemente la próxima crisis será la crisis del agua y podemos afirmar que la crisis climática es una crisis de salud y constituye un gran problema de salud pública y que impacta directamente no solo en la salud individual, sino también en la salud colectiva. Sin embargo, esta crisis no afecta de manera homogénea a toda la población, depende del código postal de donde viva. Su impacto va a ser mayor en poblaciones vulnerables, en ancianos, en niños y sobre todo en aquellos países con rentas económicas bajas. Este fenómeno es el que se llama racismo ambiental. Aumenta, en definitiva, la desigualdad y la inequidad en salud. Y si no tienes agua, vimos ayer que si no tienes tierras que cultivar y las personas emigran y es lo que se ha llamado un emigrante climático o un refugiado climático. Pero además, en los países pobres podríamos hablar de injusticia climática, ya que son los que menos participan en el cambio climático y los que más lo padecen. También hay una crisis de derechos de la infancia, con menor educación y menor salud. Y además hay una perspectiva de género clarísima en todo esto. Las mujeres y las niñas son las que mueren más en los eventos meteorológicos adversos que ayer vimos que eran mucho más frecuentes. ¿Por qué? Porque su educación en muchas ocasiones es inferior a la del hombre, no les permite saber nadar y sus ropas son diferentes y en muchas ocasiones tienen dificultad para adaptarse o para saber salvar de estos eventos meteorológicos adversos. Solo desde un enfoque One Health seremos capaces de afrontar los nuevos retos del siglo XXI, entre ellos predecir la futura pandemia y ser capaces de tener una acción reactiva y no una acción a posteriori. Y por último, dar respuesta también a otro problema que se planteó ayer, que fue la resistencia a antibióticos. Para eso, hoy contamos en esta mesa con unos ponentes de lujo. Y digo de lujo porque no solo tienen un conocimiento amplio del tema, sino que además tienen una implicación laboral importante. Conocen el terreno y conocen perfectamente y de primera línea lo que estamos hablando. Cuento y podemos empezar con Luis Alberto Calvo, licenciado en Veterinaria por la Universidad de León y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad y miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Ha sido presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid y hoy
es presidente de la Organización Colegial Veterinaria de España desde junio del 2019. Él nos va a tratar sobre todo la salud animal, la zoonosis, las enfermedades que se transmiten naturalmente entre hombres y mujeres, pero sobre todo la importancia de la predicción, la prevención y el control de la zoonosis en el ámbito de la salud humana. La idea es que cada uno presente el tema durante unos 10 minutos y luego aquí, que sois muchos expertos, podamos hacer un debate, porque con los ponentes de lujo que tenemos hay que aprovechar para hacer todas las preguntas y las dudas que tengamos. Luis Alberto, cuando quieras. Normalmente, los ponentes, si quieres, puedes hablar desde el atril, de donde te sientas más cómodo, como quieras. Estoy muy bien. Muchísimas gracias, Manuela. ¿Me pasas, por favor? Gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, primero, antes de nada, a la Organización Médica Colegial su benevolencia al invitarme para estar aquí en este acto y, sobre todo, manifestar mi felicitación por abordar un tema que es de primerísima actualidad y que es importantísimo. Es el abordaje de las enfermedades considerando una única salud. Es el lazo que nos une a todos, es la salud, a las personas, a los animales y el medio ambiente. Y, sobre todo, pues tratar el tema que a mí me compete, que son las zoonosis dentro de la salud única, esa One Health, y dentro de la sanidad animal. Nunca como ahora había existido tantos problemas de sostenibilidad ambiental y de salud humana y animal, y sobre todo tan interconectados. Y ello se traduce en consecuencias económicas, en consecuencias sociales, en consecuencias médicas y ambientales muy globales. Su control, como dicen los expertos del Banco Mundial, es también una cuestión global, lógicamente, y exige respuestas interdisciplinares, holísticas, que dirijan las conexiones que repercuten sobre la salud en la interfaz hombre, animales y ambiente. La referencia animal para abordar la salud única no es nada nuevo, no es nada novedoso, se corresponde con las antiguas plagas que asolaron la humanidad en todas las épocas. Los ejemplos son numerosísimos, como la peste antonina, conocida también como la plaga de Galeno, porque es quien lo describió. Fue una epidemia de viruela o de sarampión que ocurrió 160 o 180 años después de Cristo y que afectó a 5 millones de personas, lo cual para aquella época pues se pueden imaginar la cantidad tan ingente que supone ese número de bajas. O la plaga justiniana en el año 540, 550 en Bizancio, en el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, para el que se calculan entre 25 y 50 millones de víctimas, que eso suponía la cuarta parte de la población mundial de entonces. Estaba relacionada con las ratas, con Yersinia pestis concretamente. La peste negra o la peste bubónica también estuvo asolando durante el siglo XIV a Europa y a Asia. Y diezmó, desde luego, la población. Se calcula que afectó y que hubo entre 50 y 100 millones de víctimas. El virus de la viruela, durante el siglo XVIII, infectó, mató y desfiguró a más de 60 millones de personas. Y en el siglo XIX fue el cólera, el encargado de mostrar también su severidad frente o hacer estandarte de las zoonosis. En el siglo XX, quizá por tener mejores registros, se han sucedido varias pandemias. En 1918 todos conocemos el virus H1N1, a quien los americanos de forma pues muy amable nos calificaron como gripe española, a pesar de que su origen fue en Fort Riley, en Kansas, y se estima que mató entre 20 y 50 millones de personas. Empezamos el siglo
con esa pandemia y ahora empezamos el siglo siguiente con otra nueva pandemia de signo pues parecido. Sí que es verdad que menos agresiva parece ser, o sobre todo porque tenemos más medios, sin ninguna duda. Ha habido luego otras muchas, no podemos nombrarlas todas, pero es para ser conscientes de que solamente de virus de influenza ha habido pues cientos de pandemias, las más conocidas, la gripe A, alguna otra, la fiebre, la gripe de Hong Kong, la gripe asiática, etcétera. Ha habido un montón. Eso significa que estamos en el punto del huracán, estamos en el punto de mira y no nos podemos librar de ningún caso. Tenemos otro caso de hace poco, 1980 ya, 81, del virus del SIDA. Es lo que supuso este virus que por un desconocimiento inicial empezó a propagarse porque no sabíamos cómo se frenaba eso y en definitiva al final llegó a afectar a más de 75 millones de personas y se calcula que han fallecido la mitad, unos 32 millones de personas. Tenemos ahora oficialmente ya se ha superado el SARS-CoV-2 que ha afectado solamente en España a 13 millones de personas y 120.000 fallecidos y a nivel mundial 440 millones de afectados y 6 millones de fallecidos. Tenemos como zoonosis las enfermedades emergentes que se refieren a enfermedades nuevas o que aparentemente son nuevas, son enfermedades muy difusibles, son enfermedades graves o que se describen en regiones nuevas o que surgen mediante algún tipo de transmisión. Este es el COVID. Algún tipo de transmisión novedosa, nueva, como puede ser a través del consumo de alimentos. Este término se comenzó a utilizar profusamente en la década de los 90, aunque la primera vez que se utilizó la denominación fue con ocasión de un brote de piroplasmosis equina que ocurrió en 1962 en América. La sanidad y bienestar animal, desde luego, son una parte vertebral de las ciencias veterinarias que se ocupan de los procesos infecciosos que afectan a la salud de los animales, incluyendo sus causas, sus consecuencias y los procedimientos relacionados con su vigilancia, con su prevención, el tratamiento, el control y la erradicación. La moderna veterinaria precisamente surge para luchar contra las epidemias, siendo en aquel tiempo, cuando comienza la moderna veterinaria a ser la peste bovina su objetivo central. La peste bovina es un morbillivirus como el del sarampión o como el virus del moquillo, pero no es el único virus para el que se comenzó a trabajar. Había otros como el carbunco bacteridiano o el anthrax y la tuberculosis humana y bovina. Estas actuaciones complejas y preventivas exigen las acciones para abordar estas zoonosis, exigen un enfoque político diferente del que supone la lucha contra las enfermedades específicas. El impacto social y económico de las zoonosis y las enfermedades emergentes es elevadísimo. Por ejemplo, según el Instituto de Medicina de Estados Unidos, la emergencia de encefalopatía espongiforme bovina, el SARS-CoV-1 y la gripe aviar por el virus H5N1 produjo a finales del siglo pasado más de 200.000 millones de dólares en pérdidas y se ha estimado que la actual pandemia supera los 4 billones de dólares de pérdidas solamente por su impacto en turismo. Por lo tanto, las cifras son astronómicas y a nadie se nos escapa que se convierte en un problema de primera magnitud, sobre todo para los países que sufrimos esas pérdidas económicas, que somos los países desarrollados, pero los que sufren la miseria y el azote de la enfermedad precisamente es al contrario, son los países pobres que no pueden abordarlo.
de la sanidad y el bienestar animal, que es de lo que nos ocupamos fundamentalmente los veterinarios, surge la seguridad alimentaria, que supone también una ingente cantidad tanto de vidas como de dinero por hospitalización, incluyendo las gastroenteritis producidas por el consumo de alimentos contaminados, a la cabeza de las cuales figura la campilobacteriosis y el consumo de aguas con contaminantes fecales. El Instituto Roslin en 2001, y luego se afianzó este trabajo y se revisó en 2005, pusieron de manifiesto que el 60% aproximadamente de los patógenos humanos eran de procedencia animal, lo que supone que ese porcentaje de las enfermedades infecciosas humanas son zoonosis y que además el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes humanas a las que hemos hecho referencia también son zoonosis. Y si hablamos de temas de bioterrorismo, tenemos que pensar que el 80% de los patógenos que se utilizan o que son susceptibles de utilizarse en bioterrorismo son zoonóticos. No debemos olvidar que las principales crisis sanitarias de las últimas décadas tienen relación con brotes y epidemias producidas por agentes y virus animales que saltaron la barrera de especie. Deciden un virus saltar la barrera de especie, no es nada fácil, pero la salta y de repente se hace infectivo para los humanos. Y tenemos ejemplos pues, de los que hemos visto, pero todos los que queramos, desde el SIDA, vacas locas, ébola, Zika, el SARS, el MERS, el SARS-CoV-2, la gripe porcina, etc. Y similares amenazas, desde luego, están latentes y están esperando a la vuelta de la esquina para aprovechar su momento, normalmente provocado por factores antropogénicos, para dar ese salto de especie y volver a asolarnos y a asustarnos a todos. Muchísimas gracias, creo que he sido riguroso con los 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Alberto. Ha sido rigurosísimo con el tiempo y si todo el mundo se ajusta así, habrá un tiempo importante para el debate. Sigue Paula Gil Leiva. Paula es enfermera, tiene 2 posgrados en urgencia prehospitalaria y emergencias por la Universidad de Girona y un posgrado en género e igualdad también por la Universidad de Barcelona y lleva más de 20 años de experiencia en el mundo humanitario. Trabajó en diferentes contextos como Mauritania, Angola, Mozambique, República Centroafricana, entre otras. Desde noviembre del 2021 es presidenta de Médicos Sin Frontera en España y miembro de la Junta Directiva Internacional de Médicos Sin Frontera. Nos hablará del impacto del cambio climático en la salud de las poblaciones que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y que viven en países y zonas donde los efectos del cambio climático son graves y acentúan las necesidades humanitarias, como son la malaria, el Mengel, el dengue, la cólera, la inseguridad alimentaria, el empeoramiento de la salud mental y los desplazamientos de la población. Paula, yo sé que me voy a ir al otro lado. Donde quieras. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros muchísimo que nos hayáis invitado a Médicos Sin Fronteras. Para nosotros es un honor estar aquí y además tener un espacio para poder compartir no solo nuestra perspectiva, sino también la perspectiva de las poblaciones a las que servimos. Ayer lo dije en el taller que tuvimos por la tarde, pero lo quiero repetir, y es que una de las ventajas de trabajar en una organización tan grande y que está presente en tantos lugares, estamos hablando de 70 países en el mundo, con casi 60.000 trabajadores, en las zonas más remotas, es que tenemos ojos y oídos en todas partes. Y además estamos en contacto con comunidades, hablamos con mucha gente, atendemos a mucha gente y esto nos permite tener una visión muy real de las cosas que suceden. Nosotros no hablamos de lo que nos cuentan, sino hablamos de lo que vemos y eso es lo que hoy voy a tratar de transmitiros.
Lo hemos hablado, lo hablamos ayer, lo vamos a hablar a lo largo del día, que la crisis climática ya es hoy una emergencia de salud mundial y nosotros que estamos en los contextos más vulnerables al clima, en donde están las personas que ya carecen de acceso a la salud y que están excluidas de la atención básica, estos efectos son aún más visibles. Además, estas personas, estas comunidades, son las menos responsables de las emisiones que generan esta crisis climática. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el cambio climático es un amplificador de las necesidades humanitarias en estas zonas más vulnerables del planeta, donde las poblaciones ya se encuentran en una situación de fragilidad extrema. Hemos visto una mayor propagación de enfermedades como malaria, cólera, el aumento creciente de casos de desnutrición, la inseguridad alimentaria en todo el mundo, la falta de acceso al agua, la pérdida de tierras de cultivo y también, como consecuencia, el desplazamiento masivo de las personas que tienen que buscar otros lugares para poder sobrevivir. Algunos ejemplos de las situaciones que hemos presenciado en 2022 son, fuimos testigos en Pakistán de unas lluvias monzónicas sin precedentes que provocaron inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares en todo el país. De hecho, 1/3 de la superficie del país quedó bajo el agua. Más de 33 millones de personas se vieron afectadas. Se perdieron más de 500.000 de casas. En Sudán del Sur, las inundaciones de este año pasado desplazaron a cientos de miles de personas, matando a millones de animales y destruyendo miles de hectáreas de cultivos, agravando una crisis de inseguridad alimentaria en el país que ya era gravísima. El Programa Mundial de Alimentos estima que más del 75% de la población de Sudán del Sur está en una necesidad ya de asistencia alimentaria. En Somalia, un país que se ha visto afectado por 5 años consecutivos de sequía y por un ciclo errático de inundaciones y brotes epidémicos, hemos visto cómo la situación nutricional de la población, que ya era muy precaria, debido a los años de violencia y desplazamiento, se ha exacerbado. La población somalí no puede levantar cabeza. Hay una crisis tras otra y no les da tiempo a recuperarse. Una de las regiones más afectadas por el cambio climático es toda la región que está ocupada por el lago Chad, en África, en la franja sur del desierto del Sáhara. El que había sido uno de los mayores lagos de África ya solo tiene el 10% de la superficie que tenía hace 6 décadas y es una fuente de agua vital para 40 millones de personas que viven en Chad, en Camerún, en Nigeria y en Níger. Siempre ha sido nuestro deber hablar por aquellas personas cuya voz normalmente no escuchamos, ¿no? Y por ello quiero compartir aquí algunas de las preocupaciones de las comunidades a las que servimos, que también son nuestras preocupaciones. En primer lugar, y ya lo he mencionado antes, el aumento de la malaria, el dengue, el cólera. El aumento de las lluvias está contribuyendo al aumento en el número de personas afectadas como veíamos ayer, ¿no?, por enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, el dengue. En la República Democrática del Congo, la malaria ya causó 4 veces más muertes que el conflicto, la meningitis, el cólera, todas las enfermedades juntas. En Sudán del Sur, tras las inundaciones que os mencionaba antes, hemos visto un incremento exponencial de los casos de malaria. Y hace un par de años, en Honduras, MSF respondió al peor brote de dengue del país en 50 años. En 2022, al menos 30 países sufrieron brotes de cólera o enfermedades semejantes. El calor y la sequía, como podéis imaginar, reducen la cantidad de agua potable, haciendo que la población tenga que recurrir al consumo de agua procedente de fuentes no seguras. Y, por otro lado, las inundaciones, que también se producen, han facilitado la propagación de la bacteria a fuentes que sí que eran seguras.
Una de las mayores preocupaciones de Médicos Sin Fronteras y de las poblaciones a las que servimos es el aumento de la desnutrición. Una consecuencia que es una consecuencia médica directa de la escasez de agua, de la sequía y de todos estos problemas que hemos venido mencionando, de los conflictos, del impacto del COVID, de la crisis de Ucrania, pues ha sido la falta de alimentos. Os voy a poner el ejemplo de Nigeria, donde dimos la alarma sobre una situación catastrófica el año pasado en el noroeste del país y ayudamos a tratar a más de 100.000 niños y niñas y va en aumento. Nuestros equipos nos alertan que cada vez tenemos más casos de malnutrición. Los conflictos en lugares como Afganistán, Burkina Faso, Haití, Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Mozambique, Myanmar, Siria, Mali, Níger, Sudán del Sur, Sudán, agravan aún más las crisis alimentarias. Y ya en 2022, 258 millones de personas en el mundo estaban afectadas por esta inseguridad alimentaria, 65 millones más que en 2021. Hay un factor muy importante también del que se habla poco, que es el empeoramiento de la salud mental. El cambio climático también está afectando a la salud mental de las poblaciones. Dejar tu hogar, no poder cultivar tu tierra, vivir en condiciones precarias tiene consecuencias directas en la salud mental de las personas. Lo vemos en los jóvenes, que son más propensos a la ansiedad, a las fobias, a la depresión, a las afecciones relacionadas con el estrés, al abuso de sustancias, al trastorno del sueño, a la reducción de la capacidad para regular emociones, al aumento de los déficits cognitivos. Y los efectos cada vez más visibles de la crisis climática han dado lugar a conceptos nuevos, como por ejemplo la solastalgia, que es una forma de angustia, estrés mental causado por el deterioro medioambiental, la ecoansiedad, que es un temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental, el duelo ecológico, etc. Y, por supuesto, el desplazamiento de la población. La violencia, las guerras, pero también inundaciones, sequías, huracanes y ciclones provocan desplazamientos, lo vimos ayer en detalle. A medida que las personas pierden sus hogares o esas zonas se vuelven inhabitables debido al clima extremo, no les queda otra alternativa que moverse. Ya son más de 100 millones de personas las que se han tenido que desplazar forzosamente en el mundo por conflictos, por violencia, pero no sabemos cuántos millones más se han tenido que mover también forzosamente por causas climáticas, 40, 50, 60 millones más, es difícil saberlo. La mayor parte de estos movimientos además se dan dentro de los propios países, son desplazamientos internos. Para acabar, de lo que sí tenemos certeza es que hay un déficit histórico de los fondos humanitarios que apenas aumentaron y que se redistribuyeron dejando atrás aquellas crisis que no estaban en el foco mediático. Eso es una realidad. Nadie cumple sus compromisos y esto se traduce en un gap cada vez mayor entre las necesidades humanitarias y los fondos que hay para financiar las organizaciones. ¿Cómo se traduce esto en la realidad, ¿no? En 2022 solo se ha podido financiar poco más de la mitad de lo que según los cálculos se requería para cubrir las necesidades. En el terreno, allí donde nosotros trabajamos, ¿cómo lo vemos, ¿no? Pues esto se traduce en que hay menos actores, que aquellos que tienen menos recursos, que hay menos ayudas, que se reducen programas de prevención de transmisión de enfermedades como la malaria, por ejemplo. Y en esta situación, organizaciones que se financian con fondos privados son más importantes que nunca, porque conseguimos estar en lugares donde otros no consiguen estar. Mientras se discuten estrategias a medio y a largo plazo en conferencias mundiales, millones de personas no tienen agua, ni techo, ni comida, viven en una inseguridad constante, sin protección y con pocas o nulas perspectivas de mejora. A nosotros no nos queda otra que seguir persistiendo, tratando de llegar a estas poblaciones más olvidadas y seguir prestando nuestra voz a estas comunidades para que no se les olvide. Además, no solo hay menos actores,
sino que cada vez es más difícil acceder a esas poblaciones. Hay por ejemplo, en la zona del Sahel hay un crecimiento exponencial de la presencia de grupos yihadistas. Hay una aplicación de leyes antiterroristas indiscriminadamente que lo que hacen es criminalizar a las poblaciones que están atrapadas en zonas controladas por estos grupos. También criminalizan el trabajo de las organizaciones humanitarias. Hay un crecimiento exponencial de las narrativas antihumanitarias en muchos lugares, y también podemos hablar de España. Muchas veces también aquí se nos critica, se nos asocia con grupos terroristas, con mafias, etc. Y hay cada vez más ataques a la misión médica. Hay una falta total de respeto del derecho internacional humanitario, y esto para nosotros pues, es el mayor reto que tenemos como organización, acceder a toda esta gente. Aquí os pongo unas imágenes para acabar sobre el Congo, para que podáis ver la dificultad de acceder a determinadas zonas en las que estamos trabajando y en las que estamos tratando también como organización de mejorar nuestra propia organización para tener menos impacto en el cambio climático, con la instalación de paneles solares, etcétera, como algunas de las medidas que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Nos has dejado un poco con el corazón encogido, ¿no? Y ahora va a participar Carlos Medina. Él es licenciado en licenciado en Medicina, máster en Salud Pública, experto en evaluación de programas y políticas públicas y diplomado en Medicina Tropical. Comenzó su trabajo en el sector de cooperación en 1988, ha sido cooperante en Camerún, Kenia y ha realizado identificaciones, evaluaciones y seguimiento en varios países como Mozambique, Camerún, Congo, Togo, Senegal, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Honduras, Uganda, El Salvador y Perú. De entre el 2007 y el 2016 es vicepresidente de Médicos Mundi Internacional y desde mayo del 2016 presidente de Médicos Mundi Internacional, responsable del Grupo de Justicia Climática y Salud de Médicos Mundi Internacional. Él nos va a hablar de esto que hemos llamado antes justicia o injusticia climática, ¿no? Depende de cómo se mire, y qué podemos hacer desde la cooperación sanitaria. Adelante, Carlos. Vale. Hola, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y a todas, a la gente que ha organizado estas jornadas. Yo creo que son muy interesantes, y a mi compañero y mi compañera ponente, porque realmente han sido muy interesantes las presentaciones que han hecho. A ver, yo voy a empezar, no deconstruyendo, pero a lo mejor añadiendo cosas a algo que se ha dicho, ¿no? La primera idea que quiero expresar es que cuando hablamos de crisis climática, ¿verdad? Y no es que no pase, siempre pensamos en emergencia, siempre pensamos en algo, vamos, como lo que nos acaban de hacer ver, ¿no? Y es verdad, eso existe, no lo podemos obviar. Pero lo que no podemos obviar es que el cambio climático afecta también al día a día de los sistemas sanitarios, afecta también al desarrollo. Las enfermedades no transmisibles se ven afectadas por el cambio climático. No solamente en medicina tropical siempre solemos tirar un poquito, ¿verdad?, para las infecciosas, pero las enfermedades no transmisibles también. Asma, alergias, cardiovasculares, todas estas están afectadas por cambio climático. Entonces tenemos que tener una visión incluso mayor, ¿no? No sé si a lo mejor es peor, ¿no? Porque dices, jo, con lo mal que estamos encima vamos a estar peor. Bueno, luego os diré, pero yo tengo esperanza, ¿no? Entonces, justicia climática, ya se ha comentado, Manuela lo acaba de comentar, ¿no? Las personas más vulnerables, personas empobrecidas, mujeres, hemos hablado poquito de las mujeres y cómo se ven afectadas el cambio climático. Se ha hablado nada de ecofeminismo, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos tiempo para desarrollar todas esas ideas, yo solamente las menciono. Y los países más vulnerables también son los que más se ven afectados y son los que menos han contribuido. De hecho, África subsahariana ha contribuido con el 3,3% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de los años 60 hasta ahora.
tenemos una deuda climática. Tenemos una deuda climática. Nuestros países, Unión Europea, Rusia, China, Estados Unidos, Japón. Y esa deuda climática, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué hablamos de justicia climática? A mí no me gusta hablar de desigualdad sin adjetivos, porque desigualdad es natural. Yo no soy tan alto como un jugador de la NBA. Yo no soy tan inteligente como una mujer que haya ganado un premio Nobel. ¿Y? Lo que hablamos es desigualdad injusta y evitable. Eso es lo que tenemos que hablar. Y eso es la palabra inequidad. Por eso me gusta más hablar de inequidad que de desigualdad. Entonces, bueno, la conclusión está clara. Si son esas personas las que más vulnerables no han hecho nada, lo que tenemos que exigirles no es lo mismo que nos tenemos que exigir a nosotros. Quienes tenemos que reducir la huella de carbono está aquí. Está aquí. Y ya es una de las ideas de la cooperación. La cooperación ya no es solamente trabajar en estos países. Tenemos que ver dónde están las causas. Y las causas las tenemos aquí. Un ejemplo. El 60% de las instituciones sanitarias de los países de renta media y baja no tienen electricidad suficiente para dar servicios básicos. El 60%. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que todos tengan paneles solares? Pues no. Incluso aunque contaminen más de lo que están contaminando, no van a alcanzar el 1,5% de grados. Hay un estudio de que el 50% de la población más empobrecida, aunque multiplicara por 10 lo que está previsto que emitan, no acabaría alcanzando ese 1,5% de grados, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reducir mucho más nosotros lo que estamos haciendo. Y esa deuda climática la tenemos que ver en que, ayer se comentó, ¿no? Los planes de adaptación, incluso de recuperación de las grandes pues emergencias que tienen muchos de los países frágiles, ¿cómo se financian? ¿Sabéis cómo? Endeudándose. ¿Y sabéis lo que pasa cuando un país de estos se endeuda? ¿De dónde saca el dinero? Del sistema sanitario y social. Tenemos que hacer planes de adaptación, pero pensando que tenemos que ayudarles a hacérselos a todos ellos nosotros, que somos los responsables. Una de las partes de nuestra deuda climática. Y lo último, pero que no es lo último, que quiero hablar de esto, para hablaros de un ejemplo en San Luis, de un trabajo que estamos haciendo, es que solo los vemos como receptores de ayuda a esta gente. Y es verdad, la necesitan. Pero los miramos como dadores de soluciones. ¿Les damos capacidad para tomar decisiones? No. La pandemia de la COVID nos lo ha mostrado. Los países que tenían dinero y poder no solamente compraron sus vacunas, sino que las acapararon. Hemos tenido vacunas en la Unión Europea para vacunar 6 veces a nuestra población. En Japón, 10. Y mientras Perú, que era el país con más alta tasa de letalidad, seguía esperando vacunas. Una participación real. Y una participación real empieza por preguntar qué es lo que queréis, pero no vale con eso. Tienen que estar en las decisiones. Tenemos que cambiar la arquitectura global de la cooperación sanitaria, de la salud y del cambio climático. Y después de irnos por el cielo, las ideas y tal igual, vamos a ir al suelo, a un proyecto en Senegal, en el cual yo espero mostraros por qué nos ha preocupado el tema del cambio climático a Médicos Mundi en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, Senegal está, como veis, pues en África, evidentemente. Debajo de Mauritania está la ciudad de San Luis. ¿Esto cómo va No, para el puntero. ¿Es esto? Yo es que soy tecnológicamente un desastre. Joder, qué bien. Vale. Pues vamos a trabajar, esto es Dakar, y estamos en la frontera de Mauritania, la ciudad de San Luis. Esta es la región de San Luis, que es el interior. Bien, esta ciudad, como veis, tiene 3 partes. Tiene la parte continental, tiene la isla Patrimonio de la Humanidad, muy bonita, donde están los turistas, y tiene la Langue de la Barbarie, que es la zona donde están los pescadores, la gente pescadora que va al Atlántico a pescar, con esos cayucos que luego nos vienen los migrantes, salen de aquí. Bien, quiero que penséis en esta zona. Esto no es océano, no es que sea isla, esto es una pantanosa, ¿vale? En esta zona, ¿vale?
Porque uno de los problemas que llevamos 7 años trabajando, ¿en qué hacemos? Pues hacemos lo que hace una organización de cooperación sanitaria. Rehabilitación, reconstrucción de puestos de salud, equipamiento de puestos de salud, formación de profesionales sanitarios, agentes de salud comunitarios y sensibilización comunitaria. Todo a nivel de atención primaria de salud, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues en esta de la Barbarie resulta que el agua está creciendo. ¿Y cuál es el problema? Pues que veis que es muy estrechita. Y la gente tiene 3 opciones. Esa migración internacional que nos acaba de comentar antes Paula, no hay mucha gente que lo hacen por motivos económicos, pero no porque el agua suba. Otra posibilidad es que el gobierno ha dicho, bueno, pues os pongo casas y os las pongo aquí. Y ha habido miles de personas que se han cambiado de sitio. No se consideran migrantes climáticos, creo, porque están en la misma ciudad. Pero han migrado. Luego os presentaré una persona que quiero que conozcáis. Y la otra opción es que se queden aquí, que es lo que hace la mayoría. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que hay hacinamiento. Hay camas calientes, no sé si sabéis lo que es. 12 horas, cambias y viene otra persona y se junta, porque no hay sitio. Y los índices de tuberculosis son mucho más altos allí que en el resto de la ciudad, por este motivo. Ahora están pensando en que dicen, oye, y si hacemos las casas más altas, a lo mejor tenemos más pisos. Digo, eso es inteligente, pero verdaderamente las bases estructurales son muy malas, o sea, tampoco pueden hacer mucha cosa de eso. Bien. En San Luis tenemos las 2 caras del cambio climático desde mi punto de vista. O sea, nos encontrábamos con los 2 problemas. Cuando vamos al interior teníamos la sequía con las malnutriciones que nos ha comentado Paula y la zona costera que teníamos el problema del agua. Así que dijimos, bueno, realmente vemos que el tema del cambio climático nos está afectando a nuestro trabajo al día a día. ¿Por qué? Bueno, ¿veis esto? A ver, esto de aquí. Hace 8 años, cuando llegué, ¿sabéis qué era? Un campo de fútbol. Ahora es mar. Estas piedras las ha puesto el ayuntamiento para intentar parar la subida del agua. O sea que estamos viendo cómo esto va avanzando, ¿no? Entonces, esta es la mujer que os quería presentar, Indeye Diop. Esta es una de las mujeres que vivía en Gohun Bat, en la Langue de la Barbarie, y se ha tenido que desplazar. Os quiero hablar de ella porque ese tema de género lo voy a... Una pequeña pincelada. Las casas que tenían en la Langue de la Barbarie, el gobierno dice, bueno, pues si os van inundando, os tenéis que ir de ahí y os hacemos estas casas nuevas, ¿de acuerdo? Pero si el dueño de la casa varón decía que no, el gobierno le dejaba estar. Pero si se moría o se iba, la mujer estaba obligada a irse. Y es lo que le pasó a ella. Ella se tuvo que ir con su familia. Y nos estuvo hablando de los problemas que tenían, porque le preguntamos, bueno, ¿y vosotras qué tenéis? ¿Qué pasa? Los problemas mentales, que acaba de comentar Paula, que muchas veces los perdemos. Yo creo que la salud mental es algo que en cooperación está como casi invisible, ¿no? Había gente que decía, es que se vuelven a la Langue de la Barbarie para respirar, porque dicen que el aire es diferente. La pérdida de tu casa, de tu hogar, de tu zona de confort, donde se sentían cómodos la gente, y mucha de esa gente se va todo el día a ir a la Langue de la Barbarie. Aparte de la dificultad que tiene la gente pescadora de ir desde donde estaban a sus pescas, a sus barcas, para hacer una pesca que empieza a las 5 de la mañana. Y también que nos decía que el puesto de salud pues no les atendía. Y empezamos aquí con el problema que nos encontramos. Nosotros estamos apoyando al Ministerio de Salud, vale. ¿Pero dónde ponemos el foco? ¿Aquí o en Gohun Bat? Porque no tenemos dinero para todo. Ya vemos que estamos afectados por el cambio climático en nuestro trabajo del día a día, ¿no? Y solamente mencionaros que en el sitio donde les pusieron las casas también les hicieron letrinas comunitarias. Esas. Yo no sé vosotros, yo como que entrar me daría un poco de yuyu, ¿verdad? Y la casa, la nueva casa, se le está inundando. La planificación sanitaria nos afecta, el cambio climático, la planificación sanitaria, la planificación de salud pública. Bien, entonces decidimos que queríamos hacer un estudio, pero focalizando en la ciudad de San Luis, en el barrio, en los barrios de la Langue de la Barbarie, saber qué estaba pasando, saber cómo el cambio climático le afectaba, porque todo lo que hemos hablado es verdad. Pero ¿y qué pasa en las realidades pequeñitas donde estamos trabajando? ¿No? Entonces hicimos un estudio, hemos hecho un estudio
más o menos estudio, más o menos fallido, sobre la relación de cambio climático y salud, con la Universidad Gaston Berger de San Luis de Senegal, porque queríamos, como os decía, estar con ellos a la par. Tenemos la idea que se está generando mucho, tanto en la cooperación como en cambio climático, etcétera, es lo que os comentaba de la descolonización de la ayuda, tener gente y estar a la par en las tomas de decisiones. Entonces decidimos trabajar con una universidad a pesar de las dificultades que había. Sí que había gente preparada para hacerlo, evidentemente, si no, no lo hubiéramos podido hacer con ellos. Bien, la idea era coger variables climáticas, variables sanitarias, variables de migración, esa migración local que os comentaba, juntarlas y ver si había una relación estadística y si había intensidad. ¿En qué hipótesis nos movíamos? En que si hacíamos un estudio de 15 años veríamos que la intensidad por el cambio climático, esa intensidad de relación sería más frecuente y más intensa. Esa es la hipótesis que queríamos mostrar en este estudio. Y además quería que nos sirviera para hacer una metodología de base de cómo hacer este tipo de estudios a nivel local para que se pudiera hacer en cualquier país, adaptándolos a las distintas realidades y por cualquier organización o persona que lo quisiera hacer. Porque no habíamos encontrado estudios de este tipo tan focalizados y tan locales y que pudieran ser hechas por organizaciones. Bien, ¿qué datos hemos tenido? Pues mirar, curiosamente, los datos climáticos que decía, ¡buah! Ya verás tú qué complicado. Pues sí que los tenemos y los que no hemos tenido son los datos sanitarios. Maravilloso. ¿Por qué en San Luis? ¿Y por qué no coges cosas de Senegal? Mirad, perdón. Esta es la pluviometría de Senegal, ¿de acuerdo? Mirad el año 81 aquí, porque esto empieza en el año 81. Esto es San Luis. Esto es un índice de sequía y de humedad. Pero vamos, se puede comparar con la pluviometría. No tiene nada que ver. Si hubiéramos cogido la pluviometría de Senegal, hubiéramos dicho, ¡buah! ¡Qué sequía hay en la ciudad de San Luis! Tienen un problema espectacular. Pues el 80% de las precipitaciones en estos 20 años han sido normales. Normales. Ni mucho ni poco. O sea, cambia. La pluviometría no es un problema en la ciudad de San Luis. Si hablamos de olas de calor ya es diferente. Olas de calor no tenemos todos los datos, pero sí que hemos encontrado que en la primera decena del estudio la media de las olas de calor eran de 8 días y la segunda decena de 10 y pico. No hay más olas de calor. Lo que son más intensas y más días. Y fijaros, lo que sí que nos da, aunque no hemos podido relacionar esto con las muertes, porque no había datos de muertes de menores de un año, las muertes empiezan a registrarse a los 12 meses. ¡Qué maravilla! Pues no podíamos relacionarlo, pues tampoco teníamos las de muertes ni de mayores ni de nada. Entonces no hemos podido relacionar lo que decíamos de las muertes de calor con las personas más sensibles, pero sí que vemos que todas las olas de calor en los 20 años se han dado en prácticamente 2 meses, con lo cual sí que podemos prevenir algo en este tiempo. Y como os decía, datos sanitarios no teníamos. Entonces hicimos una encuesta, un cuestionario a la población de, bueno, ¿cómo sientes los 3 años últimos? ¿Qué problemas has visto con el cambio climático? ¿Y sabéis qué nos hemos encontrado? Que la gente no tiene ni idea de que el cambio climático está relacionado con la salud. Solo el 6% de la población tiene esa sensación. Y eso viene por un 17% del barrio de Gojumbat, porque ellos han sufrido fenómenos extremos. Pero no tienen esa percepción. Y todo ese trabajo comunitario que tenemos que hacer, como no tengamos en cuenta esto, nos vamos a pegar un bofetón. Porque pensaremos, no, es que claro, el cambio climático es normal, que penséis. No, ni idea. Y no lo perciben. Y si no lo sienten, no van a hacer nada por ello. Y lo único que hemos encontrado de 10 años ha sido las alergias, que tienen que ver con el cambio climático. La única enfermedad que hemos tenido datos de 10 años. Entonces el profesor Samuel Valle, que es el que lo ha hecho de la universidad, estaba tan enfadado y dice, yo ya acabo porque no quiero hacer nada más. Y le dije, hombre, que es que haz por lo menos lo de la alergia, porque lo que quiero es tener esa metodología. Y luego ya iremos viendo las otras cosas. Las otras enfermedades hemos conseguido 5 años y por cada enfermedad un estadístico de Senegal me pide, para hacer ese análisis de relación, 6.000 euros por cada enfermedad que quiera mirar.
yo no sé vosotros, pero yo no tengo ese dinero en el bolsillo, así que en principio voy a intentar hacerlo con unos amigos aquí del máster de evaluación, a ver si con algún estadístico, algún factor podemos hacer algo de intensidad. Pero yo digo que, por ejemplo, paludismo hay muy poco caso, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacerlo con algunas enfermedades. Pero bueno, esto es lo que nos hemos encontrado, ¿eh? Y esto es lo que vamos a hacer. No hemos conseguido hacer esa relación estadística, científica, tal. Y entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido? Pues mira, 4 muy claras. Los datos es lo primero que tienes que mirar y eso es lo que te va a dirimir hacia dónde tienes que poner el estudio. El segundo es qué capacidades, qué competencias necesitas. Yo pensaba que cuando trabajas con la universidad la estadística estaba incluida. Pues no, no está incluida. El tercer asunto es el tiempo. Los tiempos no son iguales en África y aquí. Y tampoco son iguales, y disculparéis, entre las universidades y las organizaciones de campo que somos, ¿no? Queremos las cosas antes de ayer, ¿no? Entonces hay que dar tiempo para hacer estos estudios, ¿no? Hacer un acuerdo exhaustivo ayuda a que digamos, cuando haya discusiones se lleguen claramente a, bueno, pero está afirmado que este es tu compromiso y este es el mío. Y luego incorporar el tema de la salud mental, la perspectiva de género en los estudios, aunque es muy complejo, ¿no? Y por último, pues deciros que claro que se puede hacer, porque nada es perfecto. Ni siquiera, no hay ningún estudio científico que sea absolutamente, que la relación, o sea, que relacione una causa y un efecto al 100%, sobre todo temas ambientales, etcétera, etcétera. Es muy complicado, porque todos los factores que pueden ser sesgos, hay tantos que no lo pueden ser. Pero da igual. Si yo tengo un vaso de leche, y esto lo digo aquí en Valencia, pero si tengo un vaso de leche, o sea, un vaso con algo blanco, el 95%, menos aquí, que puede ser horchata, es leche, ¿no? Pues ya me vale para hacer política. Ya me vale para hablar con los partidos políticos y decir, o sea, con las autoridades sanitarias y decirles, esto es lo que tenemos que hacer. Porque queremos no queremos la excelencia científica, ojalá, pero lo que queremos es cambiar la vida, ¿no? Y por último, lo que sí que os quiero decir es lo que les decía de la esperanza. Realmente nadie sabe lo que nos va a pasar en el futuro. Son todo estimaciones. No lo sabemos. Lo que tengo muy claro es una frase que me dijo un profesor, compañero mío, que me dijo, mira, Carlos, el análisis no te puede llevar a la parálisis. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y felicitar a Medicos Mundi por ese proyecto. Creo que no solo no lo saben ellos, que muchos de nosotros aquí en España tampoco somos conscientes de la relación que existe entre el cambio climático y salud. O sea que es un problema mucho más extendido. Y ahora, como os había prometido, hay casi media hora, bueno, no, sí, media hora de preguntas. Si alguien se anima bien y si no, empiezo yo. ¿Hay alguien que se anima? Bueno, pues si no, voy a empezar. Perfecto. Buenos días. Yo vengo de Andalucía, en concreto en Sevilla. Ayer salió algo, el tema de los asentamientos. Tenemos como 15.000 personas, 10-15.000 personas, fundamentalmente en la provincia de Huelva, de Almería, en unas condiciones infrahumanas, donde en estos asentamientos, lo he visto, hay bares clandestinos, hay centros de prostitución con una rotatividad de 70 personas, hay un problema de adicciones brutal. ¿Entraría esto en cooperación internacional? ¿Tendrían algo que hacer, pienso que mucho, los colegios profesionales, simbiosis con las universidades, tanto locales como de origen? Fundamentalmente son marroquíes, cameruneses, búlgaros. Bueno, quería saber la opinión de los expertos. Bueno, Paula y David, ¿no? En este caso, porque no sé. A ver, claro que tenemos que estar. Es lo que os he dicho. El problema de la cooperación, si os fijáis lo que os he comentado, el cambio climático, el por qué, de con quiénes se está trabajando el cambio climático, es lo mismo que con la gente que trabajamos en cooperación sanitaria. Tenemos la misma base, que es la justicia, ¿no? Y eso es injusto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay organizaciones, o sea, aquí que pueden estar trabajando. Yo no sé si Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo sí que trabaja bastante el tema de asentamientos, pero claro, asentamientos tan enormes
tienen que ser una responsabilidad del Estado. También tenemos que medir nuestras fuerzas como organizaciones y saber qué podemos esperar, porque una cosa que lleva a la desesperanza muchas veces es pensar que vamos a salvar el mundo. No, hay que ser mucho más humilde, tenemos que ir muchísimo más abajo, ¿no? Y en este caso, claro que se puede hacer, y se puede hacer en base a organizaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos algo ¿en dónde era? En Albacete, me parece, que trabajábamos con gente migrante para intentar incorporarla a la sociedad y tal. Pero normalmente pues hay organizaciones que sí que se dedican a esto. Pero claro, un asentamiento de 15.000 personas, ya perdonad, pero sí, bueno, varios asentamientos, necesita como os decía antes, una solución más global, ¿no? Sí, yo quería añadir... No sé si me oyes. Si aprietas, sí, aquí. ¿No? Hola, ¿ahora? Sí. Bueno, en nuestro caso, nosotros hicimos una intervención en España durante el COVID, que fue una decisión que tomamos basada en diferentes cosas. La primera era que había una situación de emergencia y que el conocimiento que la organización tiene en respuesta a epidemias podía ser útil para mejorar la respuesta aquí, en un momento en que se desconocía bastante cómo actuar, y también porque habíamos detectado una situación terrorífica en las residencias de ancianos y nos pareció que había una necesidad de denuncia, además de actuar. Normalmente no trabajamos en España, eso fue una cosa puntual, porque consideramos que aquí el Estado español tiene capacidades para poder responder a este tipo de crisis. El Estado español, la Junta de Andalucía, podrían, si tuvieran la voluntad política, dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Y nosotros nos tenemos que focalizar en aquellos lugares donde los estados no tienen esa capacidad, ¿no? Luis Alberto, desde el punto de vista corporativo, ¿no? De colegios profesionales, que también ha preguntado. Sí, bueno, este es un caso clarísimamente de un problema muy importante de salud pública, y es el mejor ejemplo que se puede poner de la colaboración precisamente de One Health. Aquí todo el mundo está implicado. Está implicado desde el aspecto preventivo, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto político. Clarísimamente tiene que haber una intercorrelación, una interconexión entre distintos consejerías, en este caso, incluso entre distintos gobiernos, porque esto es un problema todavía mucho más holístico. Por lo tanto, es más que obvio que tiene que haber, lo primero de todo, una voluntad política, y yo dudo que la haya. No lo dudo, no la hay, porque en el Senado se presentó el proyecto de One Health y se eliminó. Por lo tanto, bueno, tampoco hay mucha duda. Desde el punto de vista corporativo, por supuesto, eso nos afecta a todos los profesionales de la salud, en definitiva. Y sería una cuestión de estudiarlo para presionar, si acaso, desde el punto de vista político. ¿Otra pregunta? Había otra mano alzada, ¿no? Yo quería preguntarle a Carlos, que lo has mencionado muy someramente, el tema del ecofeminismo. ¿Podrías definir brevemente un poco de qué se trata? Sí, vamos a ver. Tiene mucho que ver con esto que os he dicho de pensar en la gente no solamente como receptora de ayuda, sino como dadora de soluciones, ¿no? El ecofeminismo va más allá de pensar que las mujeres son las personas más vulnerables, va más allá incluso de que participen. El ecofeminismo, a ver si me explico bien, de lo que va es de que posiblemente tengamos que tener o las soluciones que puedan llegar a venir a los problemas de cambio climático van a venir mucho mejor desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de las mujeres. No quiere decir que los hombres no vayan a participar, ¿no? Pero que la perspectiva que tienen las mujeres para el enfoque que pueden tener, ¿no? Un enfoque feminista del problema, va a dar más soluciones y mejores soluciones al cambio climático, ¿no? Eso es un poco lo que plantea someramente el ecofeminismo. Es algo conceptualmente un poco nuevo. Realmente,
como está pasando con todas estas ideas, realmente son ideas que están empezando a surgir. Y vamos a ver hacia dónde crecen, ¿no? Yo espero que, digamos, bueno, ya sabemos que el feminismo en sí genera ciertos rechazos. Yo creo que a veces también falta un poco de autocrítica en el feminismo para avanzar en algunas cosas. Y espero que el ecofeminismo pues se desarrolle un poquito más como para que de verdad sea lo que pretende ser, ¿no? Que es una solución al cambio climático. Carlos, no me puedo reprimir. Quería hacerte una pregunta en ese aspecto. ¿Tú crees que con la diferencia importante a nivel de posibilidades educativas que tiene la mujer, sobre todo en esos países, es un elemento que realmente se podrá tener? O sea, yo oí a Cristina Gil, me parece que se llama, de Carlos III, cuando exponía una serie de papers, sobre todo lo que decía era que la mortalidad de mujeres era mucho más elevada que en hombres, pero por un problema educacional. Entonces, claro, porque las ropas eran mucho más tapadas que las ropas del hombre, no podían escapar de las condiciones meteorológicas, pero también había otros factores educacionales, como que no sabían nadar, no tenían un acceso similar. Es decir, la educación, es muy difícil ser líder de un ¿no? Si la educación no llega a ellas. Probablemente primero sea la formación y la educación y la igualdad en esos aspectos para poder liderar alguna perspectiva. Claro que sí. O sea, es que queda un mundo. O sea, hablamos de ecofeminismo y, bueno, el tema de la igualdad está aún, en fin, hasta en nuestros países aún ni siquiera estamos en condiciones de decir, ¿no? De que hay una igualdad real en muchos casos. Falta mucho, pero vuelvo a deciros, es que hay gente que está haciendo cosas. Es que en Medicus Mundi Internacional ahora hemos cambiado nuestra manera de trabajar en Medicus Mundi. Yo he sido presidente, pero hasta noviembre. En noviembre lo dejé, menos mal, porque esas cosas a mí no me... bueno, estoy en el consejo, ¿vale? De Medicus Mundi Internacional. Y hemos cambiado. Hemos incorporado a 2 personas africanas y una de Asia dentro del Consejo Ejecutivo de Medicus Mundi Internacional. La persona de Asia no es de Medicus Mundi, es de People Health Movement. Y una persona de África es la Vila, es de Kampala Initiative, no es de Medicus Mundi. Y queremos que tomen decisiones para Medicus Mundi, ¿no? Lo que se hablaba de la participación real. Bueno, pues la Vila es una mujer tanzana, feminista, que está trabajando por los derechos de las mujeres en su país, Tanzania, sí. ¿Y qué hacemos? Pues habrá que apoyarles. Claro que queda mucho camino. ¿Y a nosotros en cooperación? Nos queda a todos. Tenemos que seguir avanzando. Mi pregunta es para el doctor Luis Alberto Calvo. Es sobre la gripe aviar, que todos tenemos, nos está rondando en la cabeza de que va a ser la próxima pandemia que nos cae, ¿no? Porque, bueno, ya estamos viendo cada vez más focos ya en todos los continentes. El salto desde los mamíferos ya se ha producido, cada vez hay más mamíferos afectados. Hay casos humanos esporádicos, siempre en relación a mucho contacto con aves, pero yo creo que esto, no sé cuánto tiempo tardará, pero probablemente el salto ya se pueda producir transmisión de persona a persona, ¿no? Quería preguntarle su opinión, si esto va a tardar mucho tiempo o va a tardar poco. En fin, nos movemos evidentemente dentro del terreno de las hipótesis, ¿no? Y de las estimaciones, ¿no? Sí, gracias. Bueno, parece ser que la próxima pandemia ya está decidido por los expertos que va a ser un coronavirus. Entonces, es verdad que no se puede tener en desconsideración cualquier tipo de patología. Hay que tener en cuenta una cosa. Conocemos, creo que son 260 virus en personas. 260 patologías producidas por virus. Se considera que hay 1.800.000 tipos de virus distintos. Y al menos la mitad de ellos son zoonóticos, zoonósicos. Por lo tanto, cualquiera puede pues saltar la barrera de especie. La barrera de especie, sabéis que hay cinco estadios. Hay desde el primero, que es una patología, un virus, que solamente funciona en animales.
de repente da un salto hasta que al final solamente se transmite en humanos. Entonces, eso no es nada fácil, es muy complejo, pero sucede y lo hemos visto. Y lo hemos visto con el virus del SIDA, que era un virus de simios, y lo hemos visto con otros muchos virus. El problema en este caso es que tenemos que trabajar todos para que eso no suceda. A nivel veterinario, te cuento, hay un programa y lo más importante es como decía Manuel al principio, la prevención, predicción y control, y se hacen continuamente, hay centinelas sanitarios que todas las aves que aparecen muertas, sobre todo de determinadas especies, todas se controlan, se analizan y se ve el tipo de patología que pueda tener por si es susceptible de ser una zoonosis o de algo que pueda ser potencialmente una zoonosis, porque los virus que son zoonóticos al principio pues puede que no lo sean. Es decir, yo lo que conozco desde el punto de vista veterinario, se hace una labor importante de centinela y de prevención, Eso se hace habitualmente, no es una cosa que sea ahora. Por eso nuestra reivindicación al principio del SARS-CoV-2 era precisamente que se hiciera eso, algo que nosotros estábamos haciendo continuamente y que hacemos continuamente. La labor de los veterinarios, ¿sabéis?, es puramente de salud pública, pero es a través de la sanidad y del bienestar animal, de las dos cosas. Y se trabaja pues cada día trabajamos en eso. Pero ojalá que no sea ni ese ni otro. Sí. Es que a mí me gusta el debate, entonces he visto por un poco ahí lenguaje gestual, ¿no? Quería preguntarle a Paula por su opinión por el tema del ecofeminismo, porque para mí es cierto, Paula, que para mí es punta de lanza, ¿no? A mí me parece imparable y me parece que es, no sé, como un movimiento, un enfoque que ya no podemos ni siquiera, no es obviar, o sea, quiero decir, ya para mí no está en el debate ya, o sea, esto está y hay que ir por ahí. Entonces, como he visto que ahí, cuando estaba hablando Carlos y cuando estaba hablando Manuela también, pues se movía un poco la mesa, pues me apetece seguir alimentando el debate. Si Quiero decir que, por lo que ha contestado Carlos, yo no pretendía decir que no hay que hacer ecofeminismo, por Dios. Quería decir al contrario, que tenemos que empezar desde las bases, claro, que tenemos que empezar desde la educación. Es lo que quería decir, Yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada, lo que quiero es que lo digan ellos. Paula. Estaba diciendo que digo que a mí hay muchas cosas que me ponen nerviosa, hay muchas cosas que me indignan y yo creo que eso es un motor, ¿no? Que está bien que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, yo te estaba escuchando y bueno, en primer lugar yo quería aclarar unas cosas. El ecofeminismo no es un concepto nuevo, lleva décadas. Hay estudios, hay autoras que han escrito libros, ensayos, gente que lleva años dedicándose a todo esto de una manera muy seria. Lo que pasa es que es verdad que para mucha gente son conceptos nuevos, pero no es así. O sea, llevamos muchos años de grandes expertas trabajando en este asunto, ¿no? Y organizaciones, por ejemplo, como Greenpeace, ya lo están incorporando en todas sus políticas. Entonces, bueno, simplemente decir que a veces parece como que a las feministas se nos ocurren cosas así, boom, de pronto, perdona, solamente para el gran público. Y esto no es así, es decir, aquí hay un trabajo pues de base, un trabajo muy serio, un trabajo científico, un trabajo de años de estudio. Y os invito a que busquéis información y intentéis profundizar un poquito porque está muy relacionado con la salud planetaria, con estos conceptos que hemos estado trabajando estos días, ¿no? Y luego, bueno, claro, es que el lenguaje no verbal, como tú dices, se te nota, ¿no? Y cuando tú decías, bueno, el movimiento feminista es un movimiento social imparable, y que, bueno, ojalá gane muchísima más fuerza porque es una alternativa fundamental que puede dar muchas soluciones a muchos de los problemas que tenemos hoy. Y es un movimiento tan grande, es un movimiento tan rico
que claro, hay muchas divergencias dentro, ¿no? Y ojalá que las siga habiendo para poder seguir avanzando y que cada vez sean más las mujeres y los hombres que nos acompañen en este proceso. Mi pregunta, yo no sé si alguien en concreto a la mesa, porque ha comentado Manuela, dice, no somos conscientes ni siquiera aquí de lo que el cambio climático afecta a nuestra salud. Incluso yo cuando he comentado a los compañeros, no, estoy mirando cosas de One Health y tal, compañeros médicos, no tienen ni idea de lo que es One Health. Entonces, incluso Paula ha estado enseñando, bueno, pues todas las migraciones que hay por culpa de problemas climáticos y tal, y la gente no es consciente de la cantidad de millones de personas que afectan, pero sin embargo, cuando la guerra de Ucrania, el primer día todo el mundo estaba tirando a ayudar, o sea que la gente parece que sí tiene buen corazón para ayudar, pero no sabe dónde ni es consciente de esto. Entonces yo me planteo dos vertientes, a ver cómo hacemos que la gente se entere de este problema y que sepa lo que es. Sí, por un lado es un problema de empezar a educar incluso desde la Facultad de Medicina o de los colegios, los libros de biología, y que esto deje de ser un movimiento, digamos, de cooperante o de tal, sino porque es que nos afecta a todos, no es un tema solo de cooperación o de gente preocupada con conciencia social, sino que nos afecta a todos, porque parece que la guerra de Ucrania ha movido porque no hemos sentido afectados, a lo mejor en el recibo de la luz, ¿no? Incluso tirar por el lado egoísta o tal. Que de esto deje ser una cosa de un grupito que se preocupa, porque hay muchísimos estudios científicos. Yo creo que esto está más que demostrado, estudiado, y todo el que se preocupa por la ciencia ya lo sabe. Ahora hay que llegar a los que no se preocupan por esto, a los que no estamos aquí, ¿no? Entonces, si es un tema de hacerlo desde la educación, o pensáis que quizá como la gente se mueve mucho por moda, por Instagram o por el telediario, porque a todas horas el telediario está hablando de la guerra de Ucrania y no ha hablado para nada hace mucho tiempo casi de Siria o de estos problemas de África, si es una cuestión de abordarlo desde la educación o desde aliarse con los periodistas. A lo mejor hay Médicos Sin Fronteras que surgió con un grupo, ¿no?, de médicos y de periodistas, tiene algo que decir, o desde las dos vertientes en paralelo, a ver qué se ocurre, porque a mí me preocupa llegar a los demás. O sea, los que estamos aquí ya estamos más que concienciados, creo, ¿no?, los que estamos en la sala o los que estamos buscando. Hay que llegar a los demás y hacer de ver que esto no es un tema de ideales o de políticas de determinados colores, sino un problema que nos afecta a todos, ¿no? A lo mejor estoy abriendo un debate demasiado amplio, ¿no?, pero a mí me preocupa. El que se anime. Yo misma. Olos. Bueno, yo tengo que decir que yo, como Carlos, siempre tengo esperanza, ¿no? Y yo creo que la gente, en particular en este país, tiene muy buen corazón. De hecho, hay una gran cantidad de personas en este país, es impresionante el número de personas que son socios y socias de organizaciones y que dan lo que pueden, cuando pueden, de la manera que pueden, o que ayudan de otras maneras, no solamente con donaciones, sino a veces facilitan cosas, ¿no? Y eso es una realidad. Yo entiendo que cuando tú tienes una crisis en un país que tienen el mismo color de piel que tú, la misma, bueno, parecida cultura, pues puedas sentirte de alguna manera como más próximo, ¿no? Bueno, porque yo soy, sí. Yo con las cejas negras y morena y tal, no sé yo qué tengo yo creo que es una cuestión más de geopolítica de Europa, porque yo estoy a menos kilómetros en Málaga de Marruecos o de África que de Ucrania, ¿no? No sé qué distancia hay de Málaga a Ucrania, pero unas hartas, como decimos en Andalucía. Entonces, yo tengo menos kilómetros con África, seguro, vamos, y tengo que tener más genes africanos. Yo creo que es una cuestión de difusión cultural de televisión, porque es que yo creo que mi cultura está más cerca, incluso, yo creo que el flamenco no se parece en nada a cualquier danza de Ucrania, por ejemplo, ¿no? O lo que yo, o sea, que creo que tiene mucho que ver en la difusión de periodismo o política de traza frontera europea, que de kilómetros, ¿no? Este debate yo a lo mejor me estoy pasando, pero no sé, yo lo siento así. Yo creo que también tiene que ver con qué mensaje estamos dando. O sea, mírame el color. Sí, pero ¿qué mensaje estamos dando? Porque es lo que has dicho, a ti no hace falta hablarte, ya estás convencida, y aquí la gente también... Sí, pero... dale. No, continúa. No, y entonces yo creo que el gran problema que tenemos es qué mensaje estamos generando. Por ejemplo,
¿Tenemos alguna conclusión positiva de estas jornadas? ¿De esperanza para la gente para hacer cosas? O digamos, aunque la tenemos mayoritariamente, hemos visto que joplas, qué mal estamos, ¿no? Eso desincentiva una respuesta. A nivel comunitario, cuando trabajas tú a nivel comunitario, sabes perfectamente que a la gente lo que le tienes que dar es un mensaje que decirle, vale, si hacemos esto, podemos llegar a esto. Ahora lo que estamos diciendo, como no hagas esto, nos vamos al infierno, ¿no? Entonces, creo que la manera de... Sinceramente, yo es una reflexión que tengo personal, creo que tenemos, o sea, lo que has dicho es verdad, siempre convencemos a los convencidos, es una cosa que somos expertos en convencer a los convencidos, ¿no? Pero nos falta dar ese paso y posiblemente haya un paso previo, como os he dicho antes, con el tema de la descolonización, es saber qué piensa la gente, por qué piensa así. O sea, tú, ¿por qué no pregunta a la gente, ¿por qué este tema del cambio climático? ¿Por qué? Yo es que quiero pensar otras cosas, pero ¿por qué? Profundizar en eso, ¿no? Y a lo mejor nos llevamos sorpresas, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, oye, que es que me da igual. Hay otra gente que a lo mejor dice, ¿pero para qué? Todo el que trabaja en sanidad sabe lo difícil que es hacer algo de prevención. Yo no sé. Yo cuando estoy en África digo, vamos a prevenir una vacuna. Y dice, ¿pero qué es lo que me pone malo? Un bichito. Pero el bichito, ¿cómo me va a poner a mí malo si yo soy tan grande? Porque la prevención no te cambia tu estatus. La prevención te quedas como estás. Y a la gente es muy difícil explicarle que eso es importante. En cambio, si tú estás mala o malo y te doy una pastilla y te curas, has visto ese cambio. Esto sí, esto es lo que quiero. ¿Vale? Entonces, entender que esto es medidas preventivas para evitar algo que siempre tienen dificultades y habrá que hacer una reflexión muy profunda sobre qué mensajes podemos estar dando. Aparte de lo que dices tú, evidentemente los temas mediáticos son fundamentales, los temas geopolíticos, ¿no? Y tendremos que hacer un cambio. Hay unas cosas que no hemos hablado, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Podemos hacer de verdad un cambio si no cambiamos nuestro modelo social y económico? No. Tenemos que empezar a hacer estas cosas, aunque tardemos años. En cambio, muchas veces no están ni en las discusiones, ¿no? Y, por ejemplo, ayer oía decir, ¿no hay alternativas al modelo económico? Sí. No sé si habéis conocido la rosquilla, bueno, le llamo rosquilla, le llama donut de Rosworth, de modelo económico, ¿no? Es un modelo económico alternativo donde habla de los problemas de salud y las, ¿cómo se llaman? Planetary boundaries, de los márgenes planetarios, límites planetarios, ¿no? Que es ahí donde tenemos que trabajar, en ese trozo de la rosquilla. O sea, hay alternativas, empieza a haber cosas y bueno, tampoco es nuevo el tema, pero es verdad que está ahora poniéndose encima de la mesa en algunos sitios. Entonces, mensaje, ¿qué mensaje? Y primero, ¿qué es lo que quiere la gente, ¿no? Claro, no, pero el 40% de la población mundial no sabe qué es cambio climático, ¿eh? Sí, yo lo que quería decir es que tú probablemente no tienes este problema, pero hay un problema de racismo muy importante. Hay un problema fundamental. Tú ves a un refugiado sudanés e inmediatamente puedes tener sospechas de para qué viene. En cambio, no te lo planteas para una persona que está huyendo de Ucrania. Ese es el concepto, eso es lo que está pasando y esa es una realidad. Y además se ha visto en las políticas que se han aplicado, ¿no?, a los refugiados y refugiadas de Ucrania, que tienen todos los derechos, como cualquier refugiado, de poder venir y conseguir trabajar y tener un lugar seguro, no se está aplicando para personas que vienen de otros lugares, con otros colores, con otras religiones. Y esto es un problema muy grave, muy serio, que deja fuera a millones de personas en el mundo. O sea, la gente que se lanza al mar para poder llegar aquí y que mueren todos los días, lo hacen en su mayoría no por motivos económicos, lo hacen por motivos de seguridad. Hay de todo, pero la gran mayoría están buscando un lugar seguro, incluso planteándose que la opción de tirarse al mar puede ser más segura que quedarse en tierra, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de sensibilización enorme, enorme a todos los niveles. Yo estoy encantada que un colegio de médicos aquí en Valencia haga este congreso, que podamos hablar abiertamente de temas como feminismo, como racismo, como exclusión, etcétera, porque estoy convencida que también habrá un sector de este colegio que sea mucho más conservador y que haya temas que les puedan
chirriar, ¿no? Pues es importante que se creen estos espacios, ¿no? Aquí, en las escuelas, en las universidades, a nivel de medios de comunicación tenemos aliados y aliadas que nos dan espacios, pero son pocos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis como el terremoto en Turquía, pues nosotros tenemos que decir, sí, señores, Turquía, pero cuidado, Siria, ¿no? Y esto es un constante picar piedra para conseguir llegar a otras audiencias, ¿no? Pero reitero, yo creo que la sociedad española tiene un potencial enorme, ¿no? Y nosotros la agradecemos enormemente porque tenemos un apoyo brutal, ¿no? Y esto hay que explorarlo y hay que continuar adelante. Luis Alberto, en esta línea que preguntaba, que estábamos comentando, ¿qué sería necesario para ti hacer para el concepto de One Health? Que sí que es cierto que en muchas ocasiones a nosotros los médicos no se nos forma para curar enfermedades, pero no para prevenirlas, no para tener una actividad reactiva, no para tener un concepto claro de salud pública. ¿Qué pensarías? ¿Cómo podemos aportar desde el concepto One Health? ¿Qué harías a nivel de grados, pregrados, trabajos interdisciplinares? Bueno, esto para mí es una inmensa alegría que la Organización Médica Colegial, Colegio de Médicos de Valencia, esté celebrando hoy este simposio, este congreso, porque independientemente de la colaboración, nosotros estamos vendiendo, transmitiendo la idea de One Health desde hace no pocos años, desde los principios de Manhattan, 2004, antes la Asociación de Veterinarios Americana, que fueron capaces de llegar a un acuerdo con la Asociación de Médicos Americana, y es donde surgió todo el tinglao, los principios de Berlín, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos más de 20 años ocupados de esto. Teníamos la misma sensación que se ha descrito ahora mismo hace 15 años, que esto nadie hacía caso, que no le hacían caso, y para nosotros digo, como sociedad, es importantísimo que los médicos sean conscientes de esto. Nosotros siempre estamos a vueltas, los médicos tenéis un punto de vista muchísimo más intervencionista, es verdad, es que es lo que más preocupa, lo más inmediato, y lo difícil es el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque la prevención es invisibilidad. He habido veces que he ido a hablar con algún político importante y digo, pero tú ¿con quién estás hablando si no me ves? ¿Cómo que no te veo? Digo, ¿no me ves? No me ves si yo el trabajo que hago es solamente preventivo. Nosotros hacemos intervencionismo, pero solamente en animales, que eso, pues en definitiva, no tiene una repercusión inmediata. Nosotros lo que solemos hacer siempre es prevención, y por eso somos más invisibles, es verdad. Y por eso para mí es una maravilla que este congreso esté sucediendo aquí, y sobre todo organizado por la Organización Médica Colegial, insisto. Esto es una labor de lluvia fina, de gota malaya, y hay que ir sin prisa y sin pausa, no desesperarse. Esto yo no lo voy a conocer seguro, pero esto seguramente a medio plazo, a largo plazo, acabe por inculcarse, y ya estamos viendo que cuando alguien estornuda, pues en Asia, en América ya se pone la bufanda. Es decir, es que es así. Antes nadie se lo creía, pero es que es así. Hay casos muy concretos y muy ilustrativos que no tenemos ahora tiempo de comentar, pero yo creo que es comunicación y convencer sobre todo luego a la clase política, que es lo más importante. Quizás sea lo más difícil. Sí, bueno, creo que nos hemos adaptado bastante bien al tiempo. Me voy a permitir decirte que la Fundación de la Formación de la Organización Médica Colegial tiene un grupo que se llama Salud y Cambio Climático, y que en ese grupo hemos contado con Greenpeace, contaremos con vosotros en lo sucesivo, y hemos estado haciendo unos seminarios que están todos colgados en la página web que se llama Recursos en Abierto, donde hemos tratado qué es One Health, la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, cómo la medicina, la inteligencia artificial podía facilitar las predicciones en futuras pandemias. Es decir, hay unos seminarios que se quedan todos grabados, que está a disposición de todos los
todos los colegiados y de todo el que quiera, no tiene por qué ser médico, acceder a la página porque está en recursos en abierto. O sea, creo que es importantísimo que empecemos a formarnos desde el grado y continuemos formándonos como médicos en la formación médica continuada. Y aparte, también estamos trabajando en la Alianza Médica contra el Cambio Climático, pero como está aquí la persona que lo lidera, que es Pedro Cabrera, y va en otra mesa, no voy a hacer ni medio spoiler. Con lo cual, bueno, Carlos, Paula y Luis Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y creo que ha sido un debate muy enriquecedor para todos. Gracias. Muchas gracias.